Muy buenas tardes a todos los presentes, familiares, hermanos y hermanas de nuestro amigo y hermano Josué Javier Benjamín Soto Carrera, quien partió con el Señor y en estos momentos están reunidos en esta ocasión junto con toda la familia y hermanos, y él se encuentra ya en la sexta dimensión, mirando hacia acá, disfrutando de las bendiciones que Dios tiene para todos los creyentes en Él. Y a sus padres Javier Soto y Ana Carrera, a su esposa Hechel, Amitza Soto y sus hijos Elicaí Enoc Soto y Asaya Joeli Soto, de parte de la congregación de la Gran Carpa Catedral, y este servidor, Dr. José Benjamín Pérez, expresamos las más sinceras condolencias por la partida de nuestro hermano Josué Javier Benjamín Soto Carrera. Para todo creyente en el Señor y en las promesas, y para los familiares, los cuales han tenido, como lo es la familia Soto Carrera, una pérdida así de un ser tan amado, hay esperanzas para nosotros. Vean allí en el tiempo cuando Lázaro murió y Jesús les estaba diciendo: Lázaro no está muerto, él duerme. Ya luego él, para que ellos comprendieran, pues cuando Jesús dijo así, pues ellos pensaban, pues entonces no está muerto, está descansando. Pero él, al ver que no entendían lo que él les hablaba, porque vean, para todo hijo de Dios, luego que se terminan los días en este planeta Tierra, en este cuerpo terrenal corruptible y temporal, hay una esperanza de una resurrección. Y ellos, cuando Jesús ve que ellos no habían entendido lo que Jesús había dicho, pues ahí les dice ya abiertamente Jesús a ellos: Lázaro está muerto. Voy a despertarle, fue lo que le había dicho. O sea, pensaban que era que estaba durmiendo. Pero vean, ya luego le dice: Lázaro está muerto. Ahora vean que todo eso fue con y por un propósito divino, lo cual Dios iba a mostrar allí la gloria de Dios, y todo eso iba a ser tipo y figura de lo que sería en este tiempo final la resurrección de todos los santos de las edades, todos los creyentes de las edades, sus mensajeros y sus grupos, y los de nuestro tiempo. Y Marta pues había estado en esa actividad que había tenido él antes, porque vean que ella sabía lo que él había dicho de los días postreros, y ella pues le citó
las mismas palabras que él había dicho en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, verso 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Vean esas mismas palabras. O sea, ella conocía que eso iba a suceder en el día postrero y le citó a Jesús lo mismo que él había predicado, lo cual en el Evangelio según San Juan él lo habló. Capítulo 6, verso 39, donde nos dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Marta sabía de esa promesa, por lo tanto allí le estaba citando las mismas palabras que Jesús había dicho. Y en el monte de la transfiguración nos muestra allí lo que sería el orden de su venida, lo cual, cuando él le dijo que la muerte de Lázaro era para que la gloria de Dios fuera manifestada, vean en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, verso 4, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y en el monte de la transfiguración vemos el orden de su venida en gloria, lo cual para la resurrección en este tiempo final de todos los que han partido será para que la gloria de Dios, la gloria del Hijo de Dios, sea con su venida glorificada. En el mensaje Ya ha salido el sol, que lo predicó nuestro hermano William el 8 de agosto del 2013 en Cali, Colombia, él nos lee allí una porción del mensaje El sonido incierto. Miren lo que dice el hermano William: el reverendo William Branham nos muestra que Moisés, o sea que Pedro, Jacobo y Juan, representan a los 144,000. En el folleto compendio de diferentes temas, El sonido incierto, en el tema El sonido incierto, páginas 144 y 145, dice el reverendo William Branham: fíjense en el orden de la resurrección. Eso fue lo que me impactó a mí en ese momento. Noten, ¿qué apareció primero? Acá en el otro capítulo del capítulo 16 de San Mateo, él les dijo que algunos parados allí, ellos verían el anticipo del reino de Dios. Ellos conocerían el orden de la resurrección y la venida de Dios. Miren allí en el capítulo 16, ahora aquí él sube, ¿y qué ocurre? Su semblanza fue cambiada, o sea, su apariencia, su rostro. En otras palabras, él fue revelado de otra forma. Fue revelado de otra forma, dice el hermano William. ¿Me entienden? Él se estaba revelando de otra forma. ¿En qué pues estaba? En una condición glorificada y transfigurada. Su venida, o sea, estaba con su rostro, porque su rostro se hizo otro. Eso está en el Evangelio según San Lucas. Su venida, la manera en que él viene, un Cristo glorificado, transformado, sus vestimentas brillan como el sol. ¿Qué cosa? Él estaba parado en la nube y él viene en las nubes de gloria, cubierto por una nube, no una simple nube como de lluvia, pero la nube en que él viene es una nube de gloria, y con él todos los ángeles. Aleluya. Así es como él viene en una nube de gloria,
en el libro de citas nos habla en la página 166, página 166, párrafo 1478, dice: el mismo Creador, cuando Él levantó a Lázaro de la tumba de la muerte, dijo: no os maravilléis de eso, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre. Ahora vean que así como vemos aquí estos dos escenarios, que fue cuando fue a resucitar a Lázaro, y vemos también allí el orden de su venida en el monte de la transfiguración, y aquí nos está mostrando dos eventos muy importantes, de lo cual estaría siendo cumplido en este tiempo final, en medio de la iglesia, en el cumplimiento de la visión de la gran carpa catedral, en donde allí se estaría llevando a cabo la fe para ser transformados y raptados, dándola Dios por medio de ese instrumento al pueblo, bajo esa enseñanza, bajo carpa, y todo lo que se estaría moviendo allí, como lo es la resurrección, porque la resurrección tiene que ver y está ligada directamente con el cumplimiento de la visión de la carpa. Ahora, la visión de la carpa, cuando se habla de la visión de la carpa, ya tenemos que verla como la realidad de la visión de la carpa. O sea, lo tomamos y hablamos de la visión de la carpa no como algo que va a suceder, sino como algo para identificar lo que está sucediendo. O sea, el cumplimiento de lo que le fue mostrado al reverendo William Branham, lo cual fue en un momento específico en donde ya todo estaba allí establecido por ese ministerio, lo cual es el ministerio final de Dios, de lo cual él vio a esa columna de fuego hablando con alguien más que estaba allí más arriba de él, y ese instrumento ya el Espíritu Santo a través de él había establecido todo para llevar a cabo esa obra que se estaba viendo allí acontecer cuando fue llevado en visión al reverendo William Branham por el ángel, y él estaba viendo allí una de las tantas actividades que ya se había tenido allí. No que comenzó ese mismo día cuando él estaba mirando, sino que ya ese era el pico más alto, vamos a decir, de ese avivamiento que había comenzado en medio de la iglesia en una gran carpa catedral. Y como todo se iba a estar llevando a cabo en una forma progresiva, como lo es el nacimiento de un bebé, así también él nos habló en muchas ocasiones de que ese próximo ministerio, esa otra fase, dice que estaba en su infancia, hablando espiritualmente de esa obra, de esa tercera etapa que iba a estar en medio de la iglesia. Por lo tanto, ya ahí, cuando fue llevado el reverendo William Branham, ya estaba en esa parte de adulto, hablando del ministerio, y ya se estaba viendo allí todo lo que estaba establecido ya por el Espíritu Santo en medio de su iglesia a través de ese instrumento. Y cuando él dice aquí, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre, dice el hermano Branham, y saldrán el mismo Dios que dijo, sea la luz. Y allí
el que dijo sea la luz, ¿quién era? Era el Verbo, era la palabra. Por lo tanto, la palabra está encarnada en medio de su iglesia para que pueda ser llevada a cabo la resurrección. Pero todo tiene su tiempo. Miren, vamos a detenernos un momentito allí y pasamos a la página 164 del libro de citas, párrafo 1465, dice: el Hijo del Hombre será revelado en un cuerpo de carne. Ustedes, gente de la iglesia, exactamente como fue antes de los días de Sodoma, un grupo llamado fuera que estaban creyendo en la promesa de Dios. Y él escribe: el Hijo del Hombre será revelado en un cuerpo. Porque toda la obra que Dios está cumpliendo en este tiempo final y estará cumpliendo más adelante, va a ser y tiene que ser por medio de un velo de carne, de un Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre tuvo la manifestación en el precursor, en el reverendo William Branham, en donde él nos dijo que el Hijo del Hombre estaba siendo revelado en misericordia. Miren, en la página 22, párrafo 183, dice: el Hijo del Hombre está ahora siendo revelado desde el cielo. Vendrá después de un tiempo, hermano Branham. Es ahora, y yo deseo no hacer esto tan personal en esta reunión. Espero que su espíritu dentro de usted, que es dado por Dios, pueda leer lo que estoy hablando. El Hijo del Hombre ya ha venido de su gloria y se está revelando a sí mismo por los cuantos años pasados en su presencia, en su misericordia, enseñándole su gran presencia, haciendo las mismas cosas que él hizo cuando él estuvo aquí en la tierra, revelándose a sí mismo como él lo hizo a Abraham antes de la destrucción. Él ha venido ahora en misericordia, revelándose a sí mismo a la iglesia. Se han reído y lo han escarnecido. La siguiente vez que él se revele y escribe en la tercera dispensación, o sea, esa es la dispensación del reino, de las últimas tres, pues las 7, pero de las últimas 3 es la dispensación del reino. La siguiente vez que él se revele a sí mismo será en el juicio al mundo y las naciones que se olvidaron de Dios y pecaron su manera de gracia, su día de gracia más bien. Y escribe Elías y Moisés. Y escribe en su día de gracia, pues la segunda dispensación. O sea que es en la segunda dispensación, la sexta dispensación, en donde él se reveló como Hijo del Hombre, en misericordia. Pero él dice que habrá otra manifestación de Hijo del Hombre, pero ya eso es en una nueva dispensación, que es la dispensación del reino, en donde ya él no está como Cordero de Dios, sino como León de la tribu de Judá. Y él escribe allí, Apocalipsis 19, del 11 al 21. Ese es el jinete del caballo blanco, que es la palabra pura, el verbo, la palabra. Y para que la resurrección sea llevada a cabo, tiene que estar el verbo encarnado, como lo estuvo allí en el tiempo de Lázaro. En ese día, vean, estuvo allí la palabra encarnada, y esa palabra encarnada, el verbo, que es la vida, al hablar la palabra sobre Lázaro, cuando le dijo: Lázaro, ven fuera, vean, no importa que ya estaba el cuerpo comenzando a descomponerse, todas partículas y toda partícula de descomposición se empezó a salir del cuerpo de Lázaro y empezó a renovarse nuevamente hacia atrás. ¿Por qué? Porque estaba la vida allí, estaba el verbo, la palabra. Y eso es lo que él nos escribió en la cita de San Juan, capítulo 5, verso 25 en adelante,
donde nos dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y él escribe allí encima: del Espíritu Santo en carne. Y los que lo oyeren vivirán. Vean, lo mismo que ocurrió en ese tiempo con la resurrección de Lázaro, lo cual fue tipo y figura de lo que sería con la resurrección en este tiempo final de todos los santos de las edades y los de nuestro tiempo. Asimismo, tiene que suceder por medio de esa voz, la cual en su tiempo hablará. Miren, cuando le dieron la noticia a Jesús de que Lázaro había muerto, cualquiera diría: oye, pero ¿por qué Jesús no fue directo hacia allá? Sino que más bien, cuando dice en el verso 11, capítulo 11 del Evangelio según San Juan, verso 6, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Oye, pero pudo haber ido y no le hubiese pasado más de enfermedad de lo que tenía a muerte a Lázaro. ¿Por qué esperar? Vean, porque era para que la gloria de Dios fuera manifestada allí. Y todo tiene su tiempo, y así es en la resurrección, bajo ese ministerio, bajo carpa, en donde Él nos dice que hay un orden en el cual, miren en la página 12 del párrafo 96, donde dice: muchas veces está escrito entre medio de las líneas, cuando obtengamos nuestra carpa grande y la paremos en alguna parte, entonces tomaremos el tiempo para hablar de esas cosas que están entre medio de las líneas. Observa la resurrección y las cosas, cómo se mueven allí. Y él escribe: en la carpa es igual la resurrección. O sea que hay un orden, y cómo se está moviendo todo eso, lo cual va a desembocar en ese gran día de alegría, donde él en el libro de los sellos, en la página 373, nos habló de esa parte, de ese gran día de alegría, el cual, luego que se está viendo terremotos, maremotos y todas esas cosas, miren lo que ocurrió el día de ayer, allá en Japón, un terremoto, comenzando el año, un terremoto de 7 punto algo de grados, como ellos lo miden en esa escala, lo cual ocasionó daños. También en Marruecos creo que hubo también otro, y en otros lugares, volcanes. Ven, todas esas cosas son ya señales, dolores de parto, en donde de un momento a otro ocurrirá ese gran terremoto terrible, grande, de Los Ángeles, California, el cual será hundido todo eso bajo el mar. Y ese, de seguro, nos ha sido hablado y dicho que de seguro es el terremoto de la resurrección. Ahora, fíjense ustedes que así como fue el terremoto de la resurrección de Jesús y de los santos, porque hubo un terremoto allí, Él les había dicho a las mujeres allí, en esa ocasión, en donde antes de Él entregar su espíritu, antes de Él decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Él le dijo allí, miren en el capítulo 23, verso 26 dice: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él.
Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Así nos decía el hermano William en esa ocasión, que no fuéramos a llorar. Y vean cómo también eso fue representado allí, de lo que sería con Apocalipsis 11. Vean, él se fue de una manera tranquila y ya nos había dicho eso, o sea, nos había advertido lo que iba a pasar, porque cuando el ángel se fue de la presencia de María, vean, se fue también de una forma en que nadie supo esas buenas nuevas que él le trajo a María, y el mundo siguió igual, siguió normal. Ahora, para el cumplimiento de esas buenas nuevas que le trajo el arcángel Gabriel a María, el cual era el nacimiento de ese hijo, cuando terminó su ministerio y fue crucificado allí, ahí hubo un gran estremecimiento, el cual impactó no solo ese día, sino toda la dispensación de la gracia con la obra que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Fue impactada la humanidad con su muerte. Y él les había dicho ya eso. Y él les dice allí: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Ahí así, Apocalipsis 11 les dice al pueblo: no vayan a llorar por mí, porque con esa obra que se estaría llevando a cabo, la cual ya hay una profecía y fue hablado, lo cual se tiene que cumplir, porque toda palabra que Dios ha hablado por sus profetas, ningún otro profeta puede cambiar eso que ya ese profeta ha hablado, sino que más bien habla más y trae más luz de lo que ese profeta anterior ha traído. Y cuando ya es el cumplimiento de lo que esos profetas han hablado, pues ya la presencia de ese profeta y el cumplimiento de lo que fue hablado por ellos, entonces ya viene a ser una realidad. Viene ese próximo profeta a cumplir lo que ese profeta anterior habló. Por lo tanto, con el cumplimiento de Apocalipsis 11, vean, será estremecido no solamente los cielos, sino la tierra también. Y él allí les dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Vean, si en la primera venida hicieron eso con Jesús, ¿qué no harán en el cumplimiento de su segunda venida? Ahora vean que ya allí, cuando dice Apocalipsis 11, que el mundo, dice, y los que lo vieron temieron, porque hay una parte donde nos habla que ellos dirán a las peñas y a los montes: caed sobre nosotros y escondednos de la ira del Cordero. Vamos a ver, eso está en la página, vamos a ver aquí,
donde dice que habían estado en cultos como este. Y vean, ellos sabían lo que estaban encarando. Página 369, abajo, y 370, porque vean, en la 369, ahí es donde Él nos había mostrado con ese escrito que en esa manifestación del verbo de la palabra encarnada, que es los ministerios de Moisés y Elías, era donde la misericordia de Dios estaba en ese tiempo. Dice, Él es la palabra, ellos se habían burlado de la palabra y ahora ya estaba la palabra encarnada. ¿Ven? Porque así fue en la primera venida del Señor. La palabra encarnada, el verbo en un hombre. Ellos se habían mofado grandemente de esos profetas, pero ahora había venido la palabra encarnada. ¿Por qué no se arrepintieron? No pudieron. Era demasiado de tarde. Y ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba. Habían oído todo eso. Ellos habían estado en cultos como este y habían escuchado todas esas cosas. Ellos sabían que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas habían predicho, pero lo habían rechazado. Despreciaron la misericordia de Dios por última vez. ¿Dónde estaba la misericordia de Dios en este tiempo? Dice el hermano Branham. Y el hermano Winnan escribe allí, Moisés y Elías. Elías y Moisés, el que recibe su mensaje recibe misericordia. Entonces allí se encontraban. Dice, cuando uno desprecia la misericordia, lo único que le queda es el juicio. Piénselo. Entonces allí se encontraban. No tenían ni en dónde esconderse. Y la Biblia dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. Ahora vean, es lo mismo que leímos allí en la Biblia, en donde Él dice, del Evangelio según San Lucas, dice, porque comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros. Vean cómo se repite las escrituras nuevamente, porque cuando Apocalipsis 11 es cumplido, ya al final de ese ministerio, Apocalipsis 11, verso 3, vamos a leer una partecita allí, en donde nos dice que cuando hubo acabado su testimonio, dice, verso 7 del capítulo 11 de Apocalipsis, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Vean, en sentido espiritual, o sea, que es en medio de los gentiles, lo cual representa ese lugar allá en Israel. Ahora sigue diciendo, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Vean, 3 días y medio. O sea que ya sería el 4º día, pasados los 3 días. Vean, y dice, ese mediodía, o sea que será algo que para ellos quizás podrán comenzar a burlarse cada vez más luego de los 3 días, porque podrán decir, mira, dice que se iba a levantar como pasó con Jesús y no resucitó nada, porque el dicho todavía dice allí que
se corrió de que los discípulos se habían llevado el cuerpo de Jesús. Y él sí resucitó al tercer día. Pero vean que aquí hay algo allí muy importante, porque comenzarán entonces a enviarse regalos y todo eso. Y ellos van a estar regocijándose, porque vamos a decir que para ellos no se cumplió eso que había dicho. Y ya pasó 3 días. Ese no va a resucitar nada. Ahí es cuando más quizás se van a burlar. Desde antes ya lo están haciendo, cuanto más cuando esté ya eso en cumplimiento. Y ya dice que y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Ahora ahí hay algo muy, quizás humanamente, de lo cual hemos hablado, y el pueblo tiene que estar consciente de eso, de que va a pasar, y deben ser maduros. Y lo mismo que Jesús le dijo allí: no lloréis por mí, porque vean, será algo terrible en esos días, porque cuando dice que se regocijarán sobre ellos, cuántas cosas podrán hacerle a ese cuerpo. O sea que nos preparamos, porque es mejor decir las cosas quizás un poco crudas o así abiertamente, para que nos preparemos, porque la bendición es tan grande y tan grande la que vamos a recibir, que es recibir ese cuerpo eterno y glorificado. Pero la lucha y la batalla va a ser dura, va a ser fuerte. Por lo tanto, tenemos que ser personas maduras y entendidos, porque muchas veces Jesús se lo dijo: el Hijo del Hombre será entregado, será juzgado, será tomado preso, será crucificado, condenado. Vean, Él les estaba diciendo para que cuando eso ocurriera, no se desparramen, no agarre cada uno para su lado, sino que más bien estén más agarrados de la palabra, porque ahí sería el momento más glorioso, de lo cual Él nos los dijo en esa página que la dejamos sin leer, de la página 373, donde Él dice: reconocemos que nos queda poco tiempo y la novia puede subir en cualquier momento. En cualquier momento es posible que el Cordero salga del trono de Dios, donde se encuentra el sacrificio. Luego allí será el fin. Ya no habrá esperanza para el mundo. Allí será su final. En ese tiempo la tierra comenzará con sus contracciones violentas, que serán los terremotos y las tremendas sacudidas, como sucedió en el día de la resurrección de nuestro Señor. La misma cosa sucederá ahora cuando los santos aparezcan. Señor, sabemos que puede ser en cualquier momento. Estamos esperando que llegue ese gran día de alegría. Padre, toma a tus hijos bajo tus brazos ahora mismo. Junta los corderitos en tu seno y alimentalos con la palabra, para que sean fortalecidos para servirte. Los entregamos todos a ti. O sea que ese momento de alegría, de gozo, cuando ocurra la resurrección, lo cual será en un momento muy terrible, muy difícil, porque ellos dicen allí: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, o sea, sobre ese instrumento, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Ahora es ahí, o sea, es ahí marcar esa cantidad de tiempo en donde se estará llevando a cabo una obra. Miren,
y el día de venganza del Dios nuestro, ya ha pasado 2000 años. Vean, eso es un lapso de tiempo allí que está siendo marcado con esa resurrección. Y sabemos que hay un lapso de tiempo de 30, 40 días. Ahora sigue diciendo, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. O sea, eso es la Segunda Guerra Mundial. El primero fue la Primera Guerra Mundial. El segundo ay es la Segunda Guerra Mundial. Y dice, he aquí el tercer ay viene pronto. Eso es la Tercera Guerra Mundial, que será atómica. Ya eso es en la gran tribulación. Porque no tocará, esa bomba atómica no tocará a los escogidos de Dios. Ahora, vean donde nos detuvimos aquí en el libro de citas, en el párrafo en la página 166 del párrafo 1478, dice, vamos a leerlo desde el comienzo. El mismo Creador, cuando él levantó a Lázaro de la muerte, dijo, no os maravilléis de eso, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre, y saldrán. El mismo Dios que dijo, sea la luz, dijo, la voz del Hijo del Hombre despertaría a los que están en la sepultura. Vean, ¿la voz de quién? La voz del Hijo del Hombre. La voz del Verbo, la palabra encarnada. Tiene que acontecer en su tiempo. Vean que tiene un tiempo, tiene un orden. Miren cómo se mueve lo que leímos allí, la resurrección. Ahora, notamos aquí en Lucas, el capítulo 17 y el versículo 30, que él dijo, en los postreros días, que el Hijo del Hombre se revelaría como él lo hizo poco antes de Sodoma y Gomorra, y las mismas condiciones existirían. Ahora las mismas condiciones, ¿ves cómo está el mundo? ¿Cómo está todo? Están todos los elementos, todos los personajes, todo está en el escenario. Ahora depende en qué camerino esté usted para pasar y hacer la función que a usted le corresponde. Estamos haciendo la función, la parte de Dios y su programa. No estamos aguardando para que esa manifestación de los hijos de Dios, la cual será el grupo, el pueblo que sabrá colocar la palabra bien, estamos preparándonos en el camerino para hacer nuestro acto en este gran escenario y no estar en el camerino del maligno, cuadrando, maquinando y teniendo falso testimonio y casos fabricados y todas esas cosas en ese otro camerino del diablo para hacer el acto que le corresponde a ellos. Nosotros estamos acá para el acto que cerrará con la gran victoria en el amor divino. Ahora está uno dando a conocer, dando esa fe de rapto, porque uno es el que ministra en el lugar santísimo. Por lo tanto, se está viendo en ese gran escenario el ángel del pacto, la columna de fuego, hablándole a su pueblo, preparándolos para cuando salgan a hacer la parte que le corresponden, puedan colocar la palabra bien y dar una presentación perfecta a la humanidad de que hijos e hijas de Dios han recibido ese cuerpo eterno y glorificado. Y juntos allí, vean, casi siempre, o la mayoría de las veces cuando se hace una obra de teatro, siempre al final aparecen hasta los que han muerto en esos escenarios de la parte buena y ya no aparecen más durante todo el acto y van, si es una obra teatral de que mueren algunos durante la
las escenas, y al final usted ve que aparecen hasta los muertos. No se festeja al final de esa obra de teatro con los que quedan al final. No, aparece aquel, mira que él había muerto hace 15 minutos, hace media hora atrás este otro, hace una hora atrás, depende de qué tiempo dure la obra de teatro. Y cuando ven ahí una celebración, una alegría al final con todos. ¿Ven? Y así será en este tiempo final. Ahora miren, el Hijo del Hombre fue revelado al grupo de Abraham como un hombre, un profeta en una forma de carne humana, un hombre ordinario con polvo en su ropa. A Abraham le llamó Elohim. Ahora vamos a terminar aquí donde comenzamos hace unos minutos atrás de este mensaje, ya ha salido el sol. El hermano William está leyendo allí de ese mensaje el sonido incierto, o ese extracto de ese mensaje, donde sigue diciendo, ahora noten, cuando lo vieron parado y aún antes de eso le aparecieron Moisés y Elías. Vean eso. ¿Qué significaba Moisés? Moisés representaba a los que habían muerto y estaban durmiendo en la tumba, pues que Moisés murió y fue enterrado. Nadie sabe dónde fue enterrado, pero él representaba a los que duermen cuando él venga, y Elías representaba los que han sido trasladados, los que no tuvieron que morir. ¿Ven? Allí lo tienen. Y Pedro, Jacobo y Juan representan al remanente de Israel, parados allí diciendo, he aquí, este es nuestro Dios, en quien hemos creído. Allí están los 144,000. Vean aquí cómo Pedro, Jacobo y Juan representan a los 144,000, los cuales en este tiempo final dirán, pero si este es el que hemos estado esperando, ¿qué hace allá? Él en la página 22 del libro de citas, párrafo 176, nos dice, y allí están esos dos testigos, y cuando ellos atormenten al mundo con sus predicaciones y reúnan otra vez a los judíos, trayéndolos a arrepentimiento, trayéndolos otra vez a que crean, cuando vean a Jesucristo viniendo por la novia, ellos dirán, mirad, este es el Dios a quien esperábamos. Este es Él, pero Él no viene por ellos, viene por su novia. Ahora vean lo que representa allí Pedro, Jacobo y Juan. Ellos estuvieron viendo al Hijo del Hombre glorificado. Ellos estuvieron viendo el orden de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles de este tiempo final y en este tiempo final. Y sigue diciendo, vean, allí lo tienen. Pedro, Jacobo y Juan 3 como testimonio. Cuando Él regresa, ¿qué es lo primero? La resurrección. Moisés y Elías le aparecieron. ¿Ven? La resurrección de los muertos y también los que no tienen que morir. Fueron cambiados y estaban parados allí en su presencia. ¿Qué cosa? Allí estaba Él glorificado. Ahora recuerden que la resurrección ocurrió allí después de la resurrección de Jesús. Y la resurrección de las edades y los de nuestro tiempo será después de la resurrección de los dos olivos. Ahí podemos ver que hay algo grande, dice el hermano William. Ahí podemos ver que hay algo grande preparado para este tiempo final. Este es el tiempo. Él aparecerá con su rostro como el sol, porque la venida del Señor, conforme a Malaquías capítulo 4, verso 2, dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y vamos a terminar esa cita, porque trae, con su venida, trae salud, trae sanidad. ¿Y qué es lo que trae salud y sanidad? Sus alas. ¿Y cuáles son sus alas? Los ministerios de Moisés y de Elías. Verso 2 del capítulo 4 de Malaquías, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahora podemos ver las bendiciones que Dios tiene para todos nosotros en este tiempo final, de lo cual estamos confiados y
Nuestra esperanza está colocada en las promesas de Dios, colocadas en lo que nos habló el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, donde nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No podemos ser ignorantes a las promesas de Dios. Él prometió que habrá una resurrección y nosotros creemos que habrá una resurrección, que ocurrirá esto después que pase, miren, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y aquí dice qué es lo que ocurrirá antes de la resurrección. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vean, ahí nos está hablando que va a resucitar primero y luego resucitarán los que han partido. Ahora, todo eso es otro ángulo de lo cual hablaremos ya con más detalle más adelantito, porque vean ustedes que Él dice allí: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. A los padres de nuestro hermano Josué Javier Benjamín Soto Carrera, Javier y Ana, y también a la esposa de nuestro hermano Josué, Hechel Amitza Soto, y a sus hijos, los hijos de Josué y de Hechel, sus hijos Enoc, Elicaí Enoc Soto, y Asaía Joel y Soto, los cuales son aún pequeños. Pido a Dios que los ayude y que tengan la presencia de Dios en sus almas, en sus corazones, y sientan siempre a Josué, su papá, en medio de ellos. Que Dios los cuide, los guarde y sigan creciendo en estatura y en sabiduría. Y a su esposa también, que Dios la ayude, la fortalezca, y también a sus padres, los padres de Josué, nuestro hermano Javier y Ana, que Dios les dé fortaleza, y conscientes de que pronto lo vamos a volver a ver a Josué Benjamín Soto Carrera, y a todos los demás familiares y todos los hermanos de la congregación donde él asistía, y de todos los países que también llegaron a conocerlo. Que Dios les bendiga, les guarde, y conscientes de que la voz de la resurrección hablará a vida a todos los que han partido, lo cual él dice allí, que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y se levantarán, el Espíritu Santo en carne. O sea que la voz de la resurrección estará siendo hablada por ese instrumento, y ocurrirá la resurrección, lo cual también será para la transformación. Esa voz es la que producirá todas esas promesas, las cuales están contenidas en las Sagradas Escrituras y en los mensajes del reverendo William Branham y en los mensajes de nuestro amado hermano William Soto Santiago. La voz de la resurrección. Que Dios les bendiga
y les guarde a todos.